temas complejos, si los hay, ¿no? Porque cuando hablamos de Israel, yo creo que es fundamental hacer una aclaración que muchas veces se evita, porque no es lo mismo el Israel bíblico que el Estado moderno de Israel, ¿sí? Hay una gran confusión en este aspecto. Uno pertenece al terreno de lo espiritual, de lo simbólico, de lo sagrado para millones de personas en todo el mundo. Es lo que yo digo siempre, que en Brasil, cuando muchas veces la gente común habla de Israel, justamente está hablando de este Israel bíblico, ¿no? Que es el Israel de las promesas, de los profetas, de los relatos que sostienen una fe, un linaje, una visión trascendiente del destino humano. Y el otro es el Estado moderno, una construcción política, geoestratégica, con intereses, alianzas, fronteras, conflictos y contradicciones. Un Estado que, como todos sabemos, comete errores, negocia, impone y, bueno, de cierta forma también recibe presiones. Entonces, confundir estos dos planos no solo lleva a malentendidos, sino que puede llevar a justificar políticas desde la fe o atacar a una espiritualidad milenaria por lo que hacen eh, gobiernos concretos, ¿no? Israel es al mismo tiempo símbolo y actor. Y ahí reside esta complejidad que yo hablaba a un principio. No todo lo que se hace en su nombre honra este nombre precisamente. Y no todo lo que se critica es un ataque a la fe. Por eso hoy queremos hablar de ese tema, ¿no? Con respeto, siempre en este canal hablamos con respeto, pero también con claridad, las cosas como son. Y nuestros invitados, amigos de la casa, con mucho cariño los recibimos hoy, han estado ahí. Hace poquito estuvieron en este lugar, que en algún momento, en mi juventud, también ha sido un lugar para mí con anhelo de conocer. Antes de que yo hablara de geopolítica, ¿no? Antes de que yo conociera, antes de tomar la pastillita roja, creo, antes de saber lo que significaba el Israel político. Yo tenía en mi corazón y en mi conocimiento el Israel de la fe, aquel Israel bíblico. Entonces, nuestros invitados y amigos nos van a hablar desde la teoría, perdón, no desde la teoría, sino desde la experiencia, porque la experiencia de haber estado en este país es única. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y esta es una mirada muy valiosa, porque nos ayuda a entender cómo conviven y a veces se enfrentan lo religioso y lo político, lo ancestral y lo inmediato, lo espiritual y lo militar. Entonces, este programa no busca tomar partido. Ustedes saben que Marcelo Ramírez hace los análisis geopolíticos no convencionales. Y este programa y este canal busca diferenciar por qué en un tiempo donde todo se mezcla, ¿no? Donde los relatos se usan como armas y las palabras como trincheras, recuperar la distinción entre fe y poder es un acto necesario. Así que vamos a escuchar, vamos a reflexionar y sobre todo vamos a abrir espacio, aunque nos cueste, aunque nos salga muy caro, a pensar sin miedo. Bienvenidos a Humo y Espejos. Acá tenemos a Marcelo Ramírez de nuevo con esta voz de locutor ahí, todavía recuperándose. ¿Cómo estás, querido Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Locutor cascoteado. Sí, me parece que es interesante porque, qué sé yo, el tema de Israel, ¿no? Si uno piensa la importancia geopolítica que tiene Israel a lo largo
siglos y siglos y siglos, siempre transformándose de una forma u otra en el centro del mundo, en el centro de atención de cristianos, de todas sus ramas, de musulmanes, de judíos. ¿Qué hay en Israel, no? ¿Por qué Israel tiene esta posición? ¿Qué hay en esa región? Bueno, me parece que por ahí indagar en esas profundidades con nuestros invitados de hoy me parece que es una idea acertada. Muy bien, muy bien. Y acá tenemos nuestros queridos amigos. Damián siempre lo tenemos presente, nos acompañó ahí. ¿Se acuerdan de la TVU, el canal de la Universidad En el Nacional de La Senado Plata? fue primero. No, no, él vino primero en el Senado, después Sí. lo rescatamos a La Plata y ahí conocimos a Ale Juárez y esta pareja hermosa, amigos de la casa. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. No sabemos quién hablar primero. Buenas tardes. Qué lindo reencontrarlos y seguir compartiendo después de tantos años, porque ya son años que Mucho. venimos compartiendo miradas distintas y compartiendo criterios, cosas que nos enriquecen. Así que gracias siempre por la invitación. Yo diría más de una década. Más de una década. Sí, totalmente. Década ganada esta vez. Éramos tan jóvenes. Había otro color de pelo. Exactamente. No creas que es el único. Bueno, yo voy a hacer una Es la luz, es la luz. Es la Si luz. la apagan no se ve ya. yo voy a hacer una maldad con ustedes porque el otro día lo busqué. Entonces dije, yo voy a buscar a Damián Jakubowicz y me sorprendió las imágenes que teníamos ahí con Asia TV, así que voy a escracharlos un poquito. Pasó Cristina, pasó Macri, pasó Alberto, pasó Milei, está pasando Milei. Mira que nadie termina inmune. Es una buena pregunta saber si está pasando Milei. Veremos qué dice el tiempo. Bueno, alguna vez terminará. Sí, nadie es inmortal. Totalmente. Ahí está pasando. Miren, éramos miren qué guapo, qué linda foto. Esta foto la sacó Morena Ramírez. Vamos, Morena. Morena, pero no podían levantar la cámara en esa época, Morena. ¿No? Era muy pequeñina. Era esa. Mire quién está conoce este flaquito. Es lo único que estoy recuperando. Conoce La este muchacho flaquito ahí que está al lado de, mire qué bien, ¿no? Jovencito, sí, menos mal que no me aparece. Yo pedí. Yo tengo alguna de Mercedes Sosa de joven. Te la voy a buscar. Por eso pedí Damián Jakubowicz y no y pone Alves García o Marcelo Ramírez. Así que gracias, chicos, por lo menos me levantaron un poquito el ánimo que tenía hoy un poco por el piso. Mi nick tiene poco volumen, pero otra vez. Así que bueno. Vamos a lo serio. Un segundo. Bueno. Vamos a lo serio. Ahí espero que esté mejor mi mic. Marcelo Ramírez, ¿querías arrancar con algo puntual? Dale. No tenía bueno, para. Primero cuéntame. Para hablar. Hola, estoy hablando. Está muy mal, está bajito. Estás un poco baja. No, bueno, ahora me fijo. Pero dejo una pregunta picando. Primero cuéntenme, Damián, lo tuyo después. ¿Cuál es la primera impresión, Ale, cuando vos llegás a Israel? ¿Qué decirte? Primero que yo creo que como vos decís, este tema de cuando uno era niño, cuando uno era joven, de conocer Tierra Santa, ¿no? De tener esa visión, es como se hacen los memes, expectativa realidad, porque justo nos tocó llegar en época de guerra. O sea, decidimos ir, mucha gente nos dijo, no vayan, no le habíamos contado a muchas personas, pero a quienes le comentamos nos decían, no vayan porque en cualquier momento hay bombardeos y tal. Así que decidimos que como estábamos cerca era la única quizás oportunidad que íbamos a tener de llegar y conocer esa tierra con todo lo que significa.
fue justo, mirá, aparte nos pasó algo muy curioso, porque nosotros llegamos el 20 de mayo a la noche, y el 21 de mayo estábamos ahí en el río Jordán, donde fue el bautismo de Jesús, se dice. Muy fuerte ese lugar porque de un lado está el río Jordán y está de un lado, vos podés ver la bandera de Israel y del otro lado la bandera de Jordania. Fuimos acompañados con militares porque si bien era como algo turístico, vamos a ponerlo entre comillas, fue el 21 de abril, perdón, entre comillas, nos acompañaban militares, todo el tiempo íbamos como todo rápido, y cuando no teníamos señal de internet. Sí, todavía no estaba la guerra con Irán, estaba el tema de Gaza. De Gaza. Mucha tensión sí, desde que le vamos a contar anécdotas de la tensión. Pero justamente cuando salimos de ahí y que pudimos tener señal de internet, nos empezaron a llegar muchísimos mensajes que acababa de morir el Papa Francisco, así que fue justo esa semana de la muerte del Papa Francisco y fue muy fuerte, muy especial, muy fuerte también en relación a eso, además de todo lo demás que tuvimos que vivir, porque todo está muy militarizado. Sí, sí. A nosotros nos sirvió mucho porque nos sirvió mucho primero para ponerle imágenes, viste, a algo que uno viene estudiando muchísimo, porque Marcelo, vos, Ivonne, vos sabés que para poder entender la geopolítica mundial, el tema de Medio Oriente y el tema de la situación de Israel en particular es súper importante. Entonces ya a nivel, yo creo que para cualquier geopolitólogo es como el lugar santo en todos los sentidos, la Tierra Santa. Y después también, nosotros, como ustedes saben, también tenemos un recorrido espiritual, e ir a Tierra Santa para nosotros era muy importante, y como dice Ale, justo después de haber ido al Jordán, bueno, que es un lugar histórico, bíblico, histórico, ahí donde estuvo Juan el Bautista, Jesús para los creyentes y todo, y justo después, justo después de terminar esa inmersión, el tema del fallecimiento del Papa Francisco fue muy fuerte. Pero lo primero que nosotros podemos decir es que es impresionante cómo uno vive y siente la tensión que hay en las fronteras. Eso es lo primero que nos impactó muchísimo. Tuvimos la suerte de poder cruzar las fronteras a pie. Viste que cruzar siempre las fronteras a pie no pasás por el duty free, es otro viaje. Y aparte que no era una elección, era así, sí o sí teníamos que pasar la frontera caminando porque llegamos primero a Jordania. Claro, nosotros llegamos a Amán, que es la capital de Jordania, y de ahí nos fuimos a pasar a Israel, y pasamos por lo que se llama el puente Rey Hussein, del lado jordano, y mientras esperábamos en el micro, primero veíamos cómo revisaban a los jordanos que entraban a Israel, imagínate, del punto de vista israelí, había camiones, tardaban muchísimo, revisaban a los camioneros, los hacían estar prácticamente descalzos, se fijaban que no había explosivos, etcétera. Después, cuando nosotros entramos por primera vez a Israel, nos llevaron cada uno por separado, y nos empezaron a hacer preguntas para ver si coincidía. Gracias a Dios, tenemos el pasaporte argentino. Sea gracias a Maradona, a Messi, el Papa Francisco, yo creo que es uno de los mejores pasaportes que puede haber, porque de los dos lados éramos súper bien recibidos en ese sentido. Pero para dar una idea, y después lo que sentíamos también es como que cada vez que, como nosotros como turistas, estábamos viajando, cuando cruzábamos la frontera, estábamos atravesando nos íbamos con el enemigo. Eso era muy fuerte porque eso se sentía en todo momento. Seas
que hacía Jordania, Del lado Israel, del otro. o Israel, Cisjordania, o sentíamos que la gente te dejaba ir, pero te dejaba ir con bronca, porque vos vas a dormir literalmente en casa del enemigo. Y eso estaba como muy fuerte, se veía muy fuerte. Tenemos, para que se den cuenta un poquito de la tensión que se vive en esos lugares, nosotros cuando estábamos cruzando ya de vuelta, saliendo de Israel, después vamos a contar cosas de Israel muy interesantes, vos fijate que llega un momento que vos dejás Israel y atravesás como un corredor que te lleva a Jordania. Y es un corredor de, ponele, no sé, 200 metros en donde estás en no land, no territorio, es un territorio. Ahí tiene unas fotos, ahí te mandamos unas fotos. Sí, después las sí, podemos sí. compartir. Aclaro que le mandamos la foto a último minuto a Ivonne, así que si no logra compartirla, Hace lo que puede. hace lo que puede, tira magia, y ahí está, bien, ahí están las fotos. Y en ahí, esa que donde Dami está con la mochila, porque aparte nos fuimos con nuestra mochila cada uno. como si tuviésemos 20 años, ¿no? Esa es la frontera de Jordania. Ahí va, ahí estamos cruzando justamente de Israel, en lo que se llama, del lado israelí se llama el paso Yihab Rabin, donde comunica, ahí entras a Acaba. Pero vos fijate que nos pasó una cosa, porque bueno, teníamos ahí como un descuento en la visa y teníamos que presentar unos papeles, y vos fijate que de repente ya habíamos dejado Israel y empezamos a caminar en ese corredor que se ve ahí a la derecha en la pantalla, y de repente, no me acuerdo cuál de los dos, típico de pareja, ustedes sabrán, de repente decimos, "Ah, nos olvidamos el descuento con la visa, la carpeta". Toda la carpeta. En el, ¿cómo se dice? En la recepción, ¿no? Pues en el... Sí, en la Sí, en la oficina de migración. migraciones, ¿no? Y entonces vos fijate que agarramos y nos frenamos, porque empezamos a decir, uy, ¿la vamos a buscar o no? Y vos imaginate la tensión. Por ese pasillo que ven ahí Sí, en la foto, íbamos caminando y íbamos nos frenamos, y nos frenamos. literal. Y vos imaginate la tensión en un país que está así, de repente vos tenés dos personas que se están yendo y que no solamente se frenan, sino que pegan media vuelta. Enseguida nos vino a apuntar un militar israelí, hablándonos así como que para que mantengamos la distancia, que qué pasaba, etcétera. Sí, que todo en inglés, bueno, todo diciéndole que no, que nos habíamos olvidado la carpeta, que éramos argentinos. Lo primero que decíamos siempre en todos lados éramos, somos argentinos. Somos argentinos. En vez de no disparen, soy jordano, no disparen, soy argentino. Somos argentinos, nos olvidamos una carpeta y queríamos ir a buscarla. Bueno, ahí cuando ya vio que no, que estaba todo bien, fueron ellos, no nos dejaron pasar obviamente, pero mandaron a una persona y nos alcanzaron la carpeta sin problema y todo bien, pero fue como un momento así de tensión que era permanente, pero fue como tocar el límite. Sí, tocar el límite. Sí. Y vos fíjate que también después tuvimos la suerte de ir a Palestina, no a Gaza, pero sí tuvimos la suerte de ir a Cisjordania. Y vos fíjate que es medio complicado, porque diplomáticamente, vos fíjate, vos salís de Israel, pero no entrás a ningún país, porque no está reconocido todavía, ya falta poco, me imagino, pero no está reconocido. Entonces, era muy simbólico porque es como que vos tenés que atravesar un muro y es como que los israelíes ni siquiera te acompañan. O sea, ahí hay una puerta, usted vaya, no hay ningún policía, no hay nada. Por supuesto, hay todo un sistema que vos no podés volver para atrás, y vos entrás en lo que es Cisjordania o Palestina, que es muy fuerte, y no te recibe nadie, porque recordemos, ¿sí?, de que el riesgo que vos tenés de ir a Cisjordania, si bien sí puede tener algunos lugares turísticos, porque está Betlehem, donde el nacimiento de Jesús y todo eso, tenés un tema de que si te pasa algo, vos no tenés ninguna embajada para recurrir, porque
técnicamente no estás en ningún lado. Nada, O ni sea, policía, vas- ni nada, nada de nada. cruzás la frontera a tu propio riesgo. ¿Y Cruzar cómo? la frontera a tu propio riesgo, y después también nosotros sentimos, viste, como había mucha hostilidad hacia el turista y lo superentendemos, imagínate, ellos la están pasando súper mal y para ellos nosotros somos, viste, los turistas que vienen a sacar fotitos y después vuelven a su casita felices. Y sí, y lo lamentable es que uno puede hablar como de turismo, pero es como en realidad es como, a mí no me gusta decir turismo espiritual, pero en realidad la gente que va a esa parte de Cisjordania quiere quizás conocer los lugares donde están, por ejemplo, la Ruta de la Leche, que se llama, que es donde se dice que la Gruta de la Leche, que es donde se dice que María le dio de mamar a Jesús, donde nació Jesús. Bueno, hay toda una ruta, digamos, como santa, que se dice, y obviamente cuando alguien está o es católico o es cristiano ortodoxo o es musulmán, porque los hay de todas las religiones que quieren conocer esos lugares santos, bueno, uno va con esa esperanza, no va como, no es lo mismo, no sé, hacer turismo en Cancún e ir de turista a Cancún que ir a esos lugares, e incluso yendo con esa intención de conocer lugares espirituales o religiosos o santos, como caros para el corazón de mucha parte de la humanidad, uno termina pasándola mal, entre comillas, porque la verdad es que creo que fue el momento de mayor tensión caminar con esa inseguridad en ese lugar, porque además no es que no nos recibía nadie del otro lado, sino que nos recibieron un montón de taxistas que estaban desesperados por llevar a alguien, porque claro, necesitan sostenerse, y nosotros habíamos decidido caminar. Eran 2 kilómetros hasta de la frontera a la ciudad. Así que literalmente te perseguían y te insultaban cuando no tomabas un taxi. Así que fue un momento bastante duro, tanto de entrada como de salida. Sí, fue un Sin contar cuando un momento duro. No sé si quieren comentar algo para que no... Quería preguntarte sobre esa chica que está charlando con un vestidito, mucha naturalidad y un fusil en bandolera. Bueno, esas fotos las tomó Ale en el Muro de los Lamentos. Vos fíjate que esa foto es en Jerusalén. Vos fíjate que primero hay que entender de los dos lados que vos vas a un país que desde hace casi, vamos a decir, 80 años, que está en guerra ininterrumpida. O sea que para ellos las armas es como llevas la cartera y llevas el fusil, la carabina. ¿Viste? Veíamos también, hay otras fotos donde veíamos un padre de familia que salía a pasear, como salimos a pasear nosotros los domingos con los hijos y llevaba el revólver en la cintura y es muy común. Después también, y en ese sentido, también se siente mucho la tensión en Jerusalén. Vos fijate que una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que si, entre comillas, vos vas distraído, uno tendría tendencia a pensar de que es un país más árabe que judío, por la cantidad de árabes que hay. Estuve leyendo que en Israel en total la diferencia es casi entre 65 o 60% de judíos y 35 o 40% de árabes en Jerusalén. Pero vos fíjate que, viste que para los musulmanes el viernes es santo y para los árabes el sábado es santo. Yo te digo que se sentía muchísimo más el Viernes Santo porque todos, no sé, todos no, el 80%, 70% de los negocios en Jerusalén estaban cerrados. En ese sentido, vos decís, vos entendés, después uno puede estar de acuerdo o no, ¿sí? En este sentido de que los israelíes están con un miedo enorme, y por eso supongo que el porte... Perdón que te corrija, pero lo hiciste al revés. Hay más musulmanes que
60%. 60% es de israelíes, pero tiene más porcentaje de comercios. Y lo que es interesante también que nos pasó, que fue una secuencia bastante fuerte, hay tanta tensión que vos imaginate que había una escena que era muy interesante porque era un árabe, ¿te acordás que estaba barriendo? Sí. Había un árabe que estaba barriendo y de repente empezamos a ver unas corridas y vemos de repente una situación en donde un árabe que estaba barriendo la calle, Municipal. es interesante ver quién hace los trabajos y todo eso, estaba con una silla en la mano y un judío ortodoxo le estaba tirando otra silla y se estaban insultando de lo lindo, justo en las puertas de Jerusalén. Y después, 2 minutos después, cayó la policía militar israelí y obviamente ni siquiera se le ocurrió preguntar que quién había hecho qué, lo agarró directo al árabe y se lo llevó. Y ahí se nos acerca un árabe que nos pregunta de dónde somos, obviamente Argentina, y ahí nos empieza a explicar, esto pasa todos los días, fíjense, el policía ni pregunta qué pasó, se lo lleva directamente, seguramente le van a sacar el trabajo al tipo, va a entrar 3, 4 días en la cárcel, y me dicen, eso es nuestra vida todos los días. Entonces, viste, como que sentimos la guerra de los dos lados, porque también entendimos, viste, había israelíes que nos decían, mirá, si acá vos te descuidás, dice, se nos vienen encima. Entonces fue como algo muy fuerte y después también hay que decir... Sí, y por otra parte también hubo algunas personas que nos contaban que antes no sé de qué, pero que antes ambos pueblos y ambas religiones, porque muy bien empezaste el programa, Ivonne, diciendo que hay que distinguir el Estado israelí de las religiones, de los judíos y los musulmanes, como que es algo que va más allá en realidad, porque en sí las religiones, tanto musulmanes como judíos, conviven normalmente, no hubo problemas, han estado como cooperando entre sí, como que son pueblos hermanados, pero a partir de la creación del Estado israelí es cuando se empiezan a producir estos conflictos. Y hay una foto muy bonita que creo que te la pasé, donde íbamos en el tren, y delante mío, les alcancé he sacado todas fotos como a las escondidas, pero me pareció un momento muy bonito porque delante mío había una mujer israelí y una mujer musulmana hablando entre sí y riéndose en el tren, y me encantó ese momento, ahí está la foto, me encantó ese momento, y digo, no, tengo que sacar una foto porque esto también existe. Sí, perdóname, hay una corrección que hace un audio escucha, teleescucha, no sé cómo se dice, que dice que tiene razón, viste, que no puedes hablar de árabes y judíos, de última tenés que hablar de judíos y musulmanes. Tiene razón la corrección, porque estás hablando de un tinte religioso y un tinte étnico, así que bueno, totalmente de acuerdo con... Eso pasa con nuestra audiencia, realmente está muy atenta. Es un alto nivel, ya lo ven. Bueno, tengo también videos que ustedes enviaron, cuando quieran los puedo mostrar. ¿Qué video es? No sé qué video, no me acuerdo qué video. Bueno, pasalo y lo comentamos. Pasalo y lo comentamos. Sí. Son todas mujeres Sí, esa es la sección del muro en Israel que es para las mujeres, que las mujeres como siempre son mucho más y tienen un lugar mucho más chiquito, pero vos fíjate que la parte también positiva, nosotros no somos de todas las religiones, preferimos decir eso a decir que no somos de ninguna, al contrario, somos de todas las religiones,
nos gusta mucho conocer los ritos y mismo practicar los ritos de todas las religiones, porque encontramos que hay todas un mensaje muy interesante en eso. Entonces nosotros nos habíamos puesto como objetivo ir a los lugares sagrados de todas las 3 principales religiones. La más difícil de entrar es la musulmana, es la mezquita musulmana, porque tenés ¿cómo se dice? Una barricada, ¿no? ¿Cómo se dice? Un puesto policial. Sí, tenés un puesto militar. Tenés un puesto militar en donde tenés que demostrar que sos musulmán, que viste que es una cuestión de fe, es muy difícil decir soy musulmán o no, es una cuestión de fe. Entonces, bueno, para no hacerla muy largo el cuento, logramos pasar después de varios intentos y fuimos en el Viernes Santo, santo para los musulmanes, porque es el momento, fuimos al atardecer. El viernes. El viernes al atardecer, y descubrimos también una Jerusalén hermosa, porque primero los musulmanes tienen dentro de Jerusalén uno de los lugares más lindos que hay, que es la Mezquita Azul, que seguramente... Que es lo típico que vemos en las fotos de Jerusalén, sí. Esa cúpula dorada. Sí. Bueno, esa cúpula... a ver que tengo un videito también, no sé A ver. si sí, puede ser. Esa cúpula dorada es la mezquita musulmana dentro de Jerusalén. Sí, impresionante. Sí. Es por dentro. Ahí cuando estuvimos ahí adentro. Fue muy lindo porque era todo muy familiar, estaba la gente muy feliz, es un lugar hermoso, había chiquitos jugando al fútbol. Y después de eso, terminó eso, y nos fuimos al Muro de los Lamentos porque era el Shabbat. Y también, ahí en el lado, en el lado judío, pudimos estar y vimos, ahí lo que hacen es mujeres y hombres, nos emocionó mucho las mujeres, hacen círculos, ¿sí? Hacen círculos y de todas las edades, y empiezan a cantar y a bailar, y había, en los dos lados había como una energía realmente muy bonita. Esa es la mezquita. Ese fue el video anterior, me parece, lo que estabas mencionando. ¿El qué? Sí, los dos. Sí, fue el primer. No, tiene razón. Sí, fue el primer video que mostró, que donde estaban las mujeres cantando, ese es el del Muro de los Lamentos, la parte judía. Y ahora después se están viendo la mezquita por dentro, ahí se ven los pies de Alejandra, y la mezquita. Ahora, también, las chicas esas que se veían por el tipo de polleras parecen, todas más o menos parecían ser ortodoxas, o ser religiosas, por lo menos, ¿no? ¿En el muro de Tiso o en el lado musulmán? No te entendí. Para que te termine la pregunta, porque tiró el video y Boris. Perdón. ¿Cómo se divide la sociedad? Porque muchos judíos son religiosos, muchos son ortodoxos y muchos no son religiosos. ¿Cómo convive todo eso? ¿Cómo lo viste? Sí, la convivencia se hace, nosotros vimos que lo que pasa es que al estar un país en guerra, ¿viste cómo es esto? Imagínate, o sea, es como si hubiésemos en Argentina, ¿viste? La época, lamentablemente, que nos tocó estar en guerra. Ahí te olvidás de radicales, peronistas, ¿viste? La gente convive unida frente al miedo, a la inseguridad. Lo mismo me imagino en el lado de palestino, donde hay algunos chiitas, aunque sean la mayoría sunitas. También es como que no hay tiempo ni pensamiento para estar como desunido, como estar en la separación. Lo que sí también notamos, y yo creo que es algo que ya entramos en el terreno más geopolítico, por ahí va a tardar algunos años, pero la gente está podrida de la guerra de los dos lados. Eso lo sentimos tanto en el lado, con los musulmanes, que como los judíos. El tema de la guerra está desgastando muchísimo, y es como que sentí que poco a poco
sobre todo del lado israelí, que es por ahí el menos evidente, está habiendo un gran desgaste de lo que es esto de estar en guerra, y no solamente en una situación de guerra respecto a Gaza. También hablamos con muchos israelíes que nos decían, no, mira, yo para salir del país tengo que tratar de salir con otro pasaporte porque está habiendo una presión mundial, que es uno de los peores momentos que recuerdo de sentirme malvenido en cualquier lugar, sabiendo que, por ejemplo, me tocó hablar con gente que estaba completamente en contra de la política de Benjamín Netanyahu, y así todo. Entonces, no sé, por ahí es un termómetro, por ahí es personal o subjetivo, pero siento que hay un gran desgaste, que en algún momento ojalá aparezca una nueva fuerza política en Israel que pueda capitalizar todo este movimiento de gente que cada vez está más podrida. ¿Y hay emigración judía? ¿Se están yendo ante la guerra? Yo creo que se están yendo de la guerra, pero a tener en cuenta que para el israelí, o sea, no vivir en guerra es prácticamente una situación imposible, inusual, desconocida. Bueno, hay generaciones que han nacido en guerra. Y sí, todos llevan todos. prácticamente un siglo en guerra. Sí, es Ellos, desde el los padres. 48. Claro. Y Ya, nunca Israel no estuvo en guerra, digamos. sí, y te digo que los 30 años anteriores más o menos también había muchos atentados terroristas, estaba brava la historia. Hay una cosa que es innegable, por lo menos lo que uno ve en los hechos y lo que uno ve en las redes, que es esta animosidad, ya no digo del sector político, sino de la población con respecto a lo que hacen en Gaza, ¿no? Y con respecto a lo que son en el mundo. ¿Esto se percibe ahí adentro? Mira, lo que nosotros podemos decir que percibimos, o sea, lo que se percibe mucha, sobre todo hay un tema, viste, con los musulmanes que viven en Israel. Porque eso a nivel de culpabilidad, imagínate, vos estás viviendo donde vive, estás viviendo y estás gozando de los favores y estás sirviendo como al Estado que está oprimiendo a tus hermanos. Entonces, ser musulmán en Israel. ¿Querés decir algo? Sí, podríamos hablar de Nazaret, de la experiencia de Nazaret, que fue tremenda también. Vos fíjate que en Nazaret, hay poca gente que sabe esto. Nazaret queda en Israel, lo digo porque por ahí hay alguno que está desprevenido, y lo que la gente por ahí no sabe es que la ciudad de Nazaret es a 99,9% población musulmana en Israel. Prácticamente no hay judíos, lo poco que hay son algunos cristianos, ¿sí? Y la pasan bastante mal, por cierto. Sí, los cristianos ahí en medio del conflicto son como los que nadie, o sea, no son ni esto ni lo otro, o sea, sos prácticamente inexistente y sos rechazado también. Vimos muchos árabes cristianos que nos contaban como que eran tratados como menos que nada porque eran como alguna cosa tibia, como que no se inmiscuían. Pero lo que te quiero decir, que me pareció muy interesante, es que vos fíjate que pasa algo, ¿no? Pasa algo y lo sentimos mucho en Nazaret, que es lógico. ¿Por qué? Porque vimos como que la ciudad, te digo la verdad, Nazaret es la ciudad más sucia que yo vi en mi vida. Y mirá que considero que he viajado. ¿Por qué es tan sucia? Porque nosotros conocemos otras ciudades árabes que son de una limpieza, o sea, no tiene nada que ver el tema de que si es árabe o no. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Cuando los árabes que viven en Israel tienen
un odio, y es totalmente legítimo, hacia el Estado israelí. Entonces, de alguna manera, todo lo que es estatal representa al enemigo. Entonces, ¿qué te vas a preocupar por cuidar lo que es estatal? ¿Sí? Al contrario, te vas a hacer un placer para poder ensuciarlo, romperlo, etc. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, al ser una municipalidad, podríamos decir, árabe o musulmana, como quiera ahí nuestro oyente, por parte del Estado israelí hay como tome, le doy lo mínimo y necesario, arréglenselas, etc. Resultado de este cóctel tan tóxico, la ciudad está completamente abandonada, o sea, tiene lo mínimo de lo mínimo. A mí me hizo mucho acordar a algunas partes en Francia, donde pasa algo parecido en esta situación, en donde hay como pequeños territorios donde predomina la población musulmana y existe como este cortocircuito que no se puede arreglar por ahora entre el Estado francés y la población musulmana. Acá todavía es mucho peor porque es un Estado que está literalmente masacrando a sus familiares. ¿Sí? Entonces, esto lo sentí muchísimo. Yo sentí mucha culpabilidad. También conocimos palestinos en Marruecos, ¿sí? Porque nos preguntabas, que viven con mucha culpabilidad esto de estar vivos o de estar en un lugar limpio o poder gozar la vida. Claro, claro, en otro país, de poder haberse ido, haber emigrado y de repente que muchísimos familiares, casi todos sus familiares, una mujer palestina que vive en Marruecos, están muertos. Entonces, la culpabilidad de vivir del sobreviviente es muy fuerte, es muy, muy triste también, muy triste. Eso lo vimos también en otros lugares. Sí. Permítame hacerles unas preguntas del público, algunos comentarios que me parecieron interesantes, porque no siempre, ¿no? Uno tiene la oportunidad de preguntar. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Volvieron antes que empiece el ataque iraní? Sí, volvimos, justo. Mirá, tuvimos nosotros siempre estamos medio acompañados, por suerte. Mirá, estuvimos 10 días, estuvimos poquito. La verdad que estuvimos poquito porque, vamos a decir una cosa, para nosotros es bastante caro el nivel de vida. Después es otro tema, ¿viste? Decimos, ¿cómo hace la gente para vivir con esos precios, sobre todo en Palestina? Bueno, como en Argentina. Como en Argentina. Creo que ¿cuándo empezó, Marcela, la guerra con Irán oficialmente? ¿Cómo dijo? Nos volvimos al día del apagón. Sí, pero volvimos a los 10 días. Todavía no estaba la guerra en Irán. Alcanzamos a irnos, fue el día del apagón al día siguiente, del apagón en España, fue. Sí. Sí, fueron 10, 11 días, más o menos, sí. Así que, Pero lo bueno es que lo hicimos como caminando, con los transportes públicos, como bien caminando del pueblo, ¿no? Nada de estar como en las élites, porque obviamente en todo el mundo existen las élites, donde uno se maneja en otros niveles y no puede ver como el lado verdadero, real, donde está la gente, donde la gente camina, donde la gente compra, lo que la gente hace, o cómo son los transportes. Hay una diferencia muy grande entre los transportes que hay en Israel, que son perfectos y están súper organizados, y los transportes en Jordania, que no tienen nada que ver y que son totalmente irregulares, salvo en Amán, que es la ciudad capital, que es más organizado, pero después es todo como medio caótico. Te dejo con las preguntas, Ivonne, que ibas a hacer. O los comentarios. Sí, más bien son unos comentarios que reflejan un poco también la curiosidad, el asombro, la bronca, ¿no?
Bueno, Yolanda Martí dice que hace muchos años más atrás la experiencia fue bastante buena, aunque la misma sensación de control que ustedes tuvieron ya la tenía. No te puedes ni tocar la oreja sin que ellos lo permitan, ¿no? Una tierra muy especial, muy triste que la hayan convertido en tierras de sangre, eso es verdad. Y para un segundo. Mientras buscas. Acá está. Pavel preguntaba, ¿nunca se le ocurrió a los israelíes convivir o colaborar con otros humanos que no sea desde la sumisión o explotación del otro? Claro, eso parte de la indignación de todos. No sé si hay una respuesta para esto, pero por lo menos una reflexión sobre este tema. A los tres, digo. Marce, no hablaste nada. No, pues estoy preguntando, ¿no? Evidentemente estoy tratando de saber, como todo el mundo, cuál es la impresión, porque no es lo mismo lo que vos lees o lo que ves en un documental que lo que ves con alguien que aparte comparte más o menos tus mismos valores, o sea, es un poco como si fueran nuestros ojos. Por eso me interesa ver qué esperanzas hay de que esto cambie. ¿Vos pensás que la población israelí, puede querer sacarse de encima a Netanyahu e ir por otro camino? ¿Es un sector de una cúpula que los lleva por el enfrentamiento constante o simplemente en realidad ya es demasiado tarde, ya esto no tiene vuelta atrás? Mirá, la verdad que responder a eso es muy complejo porque hay como varios factores. La verdad que no me gustaría ponerme en el abogado del diablo, pero bueno, voy a tratar también de decir cosas como que los oyentes no van a escuchar en todas las redes, que es, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Las barbaridades de la carnicería que se está haciendo ahí en Gaza. Eso es indiscutible, incontestable y una vergüenza, estamos de acuerdo, pero me parece que hay que, como bien dijo Ivonne, hay que proponer un análisis más profundo y más valiente. Mirá, primero yo creo que, yendo a lo concreto, yo creo que la solución de los dos estados es una cuestión de tiempo y está al caer. Porque es una solución que le conviene a los dos. Porque la solución de un estado, de un solo estado, los israelíes nunca la van a aceptar porque pierden a nivel demográficamente y pierden a nivel de natalidad. O sea, no hay chances de que se haga un solo estado. Los dos estados, mirá, el otro día, hace 4 días, me escuché una entrevista al embajador israelí en Francia. Nunca me había tomado el trabajo de escuchar tranquilamente a ver qué dice de todas las barbaridades que está pasando un funcionario de alto rango israelí y político y diplomático, ¿no? Y después si quieren les paso el link. Este tipo, me sorprendieron algunas declaraciones que hizo, en donde él decía que sí, que a él le parecía también que lo más viable era hacer una solución a dos estados, y el periodista, que vos viste que en Francia son bastante adeptos a la causa pro-palestina, por suerte, le hacía preguntas y decía, ¿y si la solución a dos estados le es viable, por qué no la hacen enseguida? Entonces, él lo que decía es, mirá, nosotros, o sea, hablaba por la población israelí, nosotros no nos podemos sentar a negociar nada de nada hasta que no nos hayan devuelto todos los rehenes. Y si nosotros sabemos que ahora lo que estamos haciendo, así decía el tipo, nosotros sabemos que ahora lo que estamos haciendo en Gaza es una barbaridad, porque está habiendo un montón de víctimas civiles que nosotros estamos deplorando. Pero no nos queda otra, decía, porque yo trataba de entender el pensar de algún israelí que más o menos,
Y me pareció muy interesante, y él decía, nosotros no podemos comprometernos a ningún acuerdo de paz hasta que estén de vuelta los rehenes. Y una vez, y decía, si nosotros, después yo no sé si esto, para mí, qué sé yo, lo dice un embajador, después la pregunta que uno se puede hacer es si esto es verdad o no, que es lo que yo no lo sé. Y el embajador decía que si el Hamas devolviera a todos los rehenes, la guerra termina el día siguiente. No, a mí me genera como desconfianza. Sí me parece interesante como para transmitir. Y después el tipo le decía, ¿y si le devuelven los rehenes? ¿Ustedes estarían dispuestos a firmar enseguida el acuerdo de los dos estados? Y dice, lo que decía el israelí, decía, nosotros lo que queremos es empezar a hacer una convivencia con Palestina y tratar de terminar con el odio que existe entre los dos pueblos desde que los chicos van al jardín de infantes. Porque decía, imagínate lo que pasa, y esto también lo vimos durante el viaje, ¿viste? Tanto los israelíes, porque ahí leí un comentario y uno se imagina que los israelíes están de fiesta. Los palestinos más vale, que viven en una carnicería, es indiscutible, o sea, siempre la balanza de compasión va a estar, por supuesto, más para el lado palestino. Pero lo que quiero decir es que yo no puedo decir que yo en Israel vi un pueblo alegre. Para nada. Es un pueblo que vive entre la culpabilidad de andar masacrando a un país hermano, un pueblo que se sabe odiado por todo el mundo, un pueblo que vive en alerta guerra, un pueblo que tiene que andar armado todos los días porque tiene la sensación de que en cualquier momento y muchos con la culpabilidad de tener que justificar lo injustificable a nombre de todos los israelíes que quizás no están de acuerdo, pero que están ahí, ¿sí? Porque el gobierno es una cosa y las personas que pueblan un lugar es otra también. Sí, yo creo que si apenas, yo creo, es mi visión, si Trump, yo creo que logra en algún momento cerrar el tema Ucrania-Rusia, yo creo que lo primero que va a hacer es pasar a la segunda etapa, que va a ser tratar de darle forma a un convenio para hacer la creación de los dos estados, porque es lo único que le falta geopolíticamente a Israel para empezar a ser por una vez aceptado en Medio Oriente. Pero el tema de los rehenes tiene que estar solucionado desde el punto de vista israelí. Eso para ellos es innegociable. Ellos dicen, mientras haya uno que esté ahí prisionero, nosotros no vamos a dejar de estar moviendo a nivel militar y estando buscándolos en Gaza y donde sea. Después, repito, uno puede estar de acuerdo o no, pero acuérdense, le digo a los oyentes, yo sé que este es un tema sensible, acuérdense que la geopolítica, ¿sí?, es también poder entender, a veces, como dice Ale, lo inentendible, pero entender en la cabeza de alguien más o menos con todos los jugadores reflexivo y humanista, etcétera, que obviamente del lado israelí los hay, ¿sí? Por ahí no están en el gobierno en estos momentos. ¿Qué es lo que piensan? Claro, es que yo a lo que te apuntaba era eso. Un poco lo dijo Ale antes. Los pueblos van muchas veces por un lado, los gobiernos van por el otro. O sea, a vos no te pregunta nadie si vos estás de acuerdo o no. Te suman, punto. Y eso le ha pasado, bueno, hoy a Israel. Obviamente siempre hay dentro de esos grupos de fanáticos que aplauden, que se ponen en reposeras a ver el bombardeo en Gaza. Y son estos, Marce, que son la mayoría los que suben estos videos y que de repente se reflejan. Claro que se regocijan en eso. Y esto retroalimenta el odio de ambos lados. Pero después llega un punto que parecería como que, bueno, que esto ya no tiene retorno. Y no es la primera vez en la historia que se enfrentan dos pueblos y que no hay lugar para los dos.
uno se va a terminar imponiendo sobre el otro. Y acá el tema es que Israel tiene armas nucleares, que las puede usar, pero por otro lado también que está inmerso en una región absolutamente hostil que lo supera demográficamente y con una proyección que la va a seguir aumentando esa diferencia. Y ahora está en un enfrentamiento abierto ya con Irán. Irán hoy estaba leyendo que está recibiendo apoyo con los HQ-9 chinos y S-400 rusos. O sea, en definitiva, da la sensación como que no hay muchas posibilidades que el Estado de Israel pueda asentarse siguiendo esta política. Y yo no sé si no es demasiado tarde ya, inclusive para la solución de los dos estados, ha habido el odio que se ha generado, porque todas estas acciones generan muchísimo odio y muchísimo espíritu de revancha, que obviamente desde una mente fría no está bien y que vos deberías tratar de encontrar una solución más viable. Pero es muy difícil decírselo a los dos que ya están combatiendo desde hace tantos años. Entonces, ¿cuál podría ser la salida real? O sea, esto da la sensación que van a una guerra donde uno va a sobrevivir y el otro se va a exiliar, no creo que desaparecer sea la palabra. No sé si ustedes lo ven así. Les pido un comentario cortito para que vayamos dando un cierre al programa de hoy. Me encantó recibirlos y esperamos contar con la presencia de ustedes y otras oportunidades, ¿no? Principalmente cuando viajan y pueden venir acá y contarnos la impresión, que es muy bueno. Así que, bueno, ¿qué les parece? Sí, bueno, primero agradecerles la invitación y siempre el espacio de reflexión. Yo creo que para cerrar ahí un comentario, yo creo que más allá de lo que pase entre Israel y Palestina, creo que el mundo está viviendo un momento muy complicado porque existen más de 12.000 ojivas nucleares activas en el mundo, muchas de ellas con poder destructivo muy superior a las bombas de Hiroshima. Recordemos que hoy se cumplen justo, y no es casualidad, 80 años, ¿sí? Y el riesgo, encima de esto le agregamos de que el riesgo de actores no estatales como grupos terroristas pueden acceder al material nuclear, hace que o hay un cambio global o no la vamos a contar, me parece, porque el tablero geopolítico y con un país, con un planeta, perdón, hipernuclearizado, el tema de Israel y Irán, o Israel y Palestina, finalmente termina siendo algo que está ahí al límite de una humanidad que está al borde de la destrucción. Lamentablemente, en algún momento hicimos, me acuerdo, un programa sobre quiénes son los que manejan el mundo y estamos un poco a merced, salvo que cada uno también desde su lugar, en vez de darle tanto poder a estas noticias y cosas tan terribles que pasan, trate también de enviar como esos pensamientos de paz, porque no todos queremos la guerra, pero si estamos todo el tiempo tratando de buscar el conflicto, obviamente que lo vamos a encontrar y que vamos a darle como más poder a ese grupo que maneja el mundo, lamentable, pero es así. Bueno, Ale, muchas gracias. Me voy a soltar el pelo por un comentario ahí que hicieron para ver si tiene razón, porque dice, soy el único, o que ve el parecido físico de Ale con Ivonne. Yo creo que somos hermanas del alma. Somos hermanas. Exacto, somos hermanas del alma. No lo habían querido confesar hasta ahora. No hemos querido confesarlo hasta ahora, pero bueno, nos han descubierto, estas cosas pasan. O sea, uno siempre tiene algo al otro lado. Así que, de verdad, muchísimas gracias. La pasamos muy bien con ustedes siempre. O sea, son de estos amigos que aunque uno no está todo el día juntos, siempre está ahí, ¿no? En el corazón, presente, compartiendo ideas, aunque a veces uno no coincide el 100% con el pensamiento del otro, pero hay algo más fuerte que nos une. Hay una amistad, hay una sinceridad
muy linda y esto vale la pena. Y muy llevadero creo que el relato, eso también es interesante. Me gustaría que hagamos un programa un día sobre lo que no coincidimos. A mí personalmente me encanta, porque justamente fíjate que eso es lo que pasa en el mundo. O sea, respetar lo que al otro le pasa, lo que el otro siente y cómo piensa y poder seguir conviviendo, eso es posible. Así que nosotros 4 somos el mejor ejemplo, chicos. Está bien, eso es perfecto. Así que bueno, Bea decía, no podía dejar de compararlas, todas caras de buenas personas. Bueno, eso está muy bueno. Así que Fabi agradece el coraje de la pareja de ir a enfrentarse ahí. Y no sé, lo de las diferencias, es como, viste que dicen los médicos que no hay pacientes sanos, solo no son suficientemente estudiados. Sí. Hay algo. Un día siempre encontrar la diferencia. Bueno, Marce está en premio tratamiento para este catarro. Espero que se recupere más rápido. Hay algo que me gusta hablar con estos 2 chicos, que está muy bueno, pero es para un día así a la noche. Hay que actualizar tranquilo. El discurso igual ya, chicos. Bueno, a nosotros nos dicen chicos. Sí, todavía, también, viste. Pero siempre seremos chicos. Exacto. 80 años estos chicos. Lo que es hablar de la parte más espiritual, ¿no? Pero en el sentido de esta percepción de algo que nos rodea y que nos marca los pasos y de lo que los acontecimientos que pasan a nuestros alrededores, que no tenemos una explicación material. Bueno, es un poco, intenté decir al principio, pero no se entendió mucho. Sí, porque sobre, sos claro, sos enredado sobre Israel, claro. O sea, Israel, Palestina, esa región, ¿qué tiene en especial para haber movilizado la historia del mundo? No pasa en todos lados, es un lugar muy, muy específico. Así que lo dejo picando, metafísicamente es el mayor vórtice y vórtex energético del planeta. Claro, por eso, y esta energía, esta sensación, uno la percibe, uno la siente, por ahí no la puede expresar, pero la sentís, hay algo que nos rodea, que lo sentimos, pero nos da miedo decirlo, porque hay que ver también si la gente hoy está preparada todavía para tener sensaciones fuera de lo que es meramente material, carnal, humano, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema lindo para abordar con más tiempo, con más tranquilidad, así como una charla entre buenos amigos que somos. Así que, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la familia esa hermosa que tienen. Bueno, muchas gracias. Recuerden que ahora a las 18 horas vamos a estar Hay otro programa más, hoy es un día de maratón. Exacto. Marcelo, y eso te están exprimiendo. Te están exprimiendo, mi hermano, por eso estás así. Exacto, no, pero va a estar ahí con el... Y había puesto otro más, que lo tuvo que correr para el viernes, creo. Pero yo pensé que la explotación obrera se había terminado, mijo. No. Marcelo, aprovecho antes que llegue la inteligencia artificial, porque ya me está reemplazando. Tenés razón. Mandando al frente, hubo un pequeño problema en la organización. Lo que pasa es que Iván a veces se toma una botellita de vino antes de hacer la agenda y bueno, se mezclan los horarios. Esto te va a salir carísimo, Pero ya que estamos, empieza a descubrir que había puesto una multitud de programas para un día. Dice, eso te va a salir carísimo, pero ya que estamos, entonces mañana jueves a las 15 horas vamos a estar en la hora de los comandantes, ¿no? En la hora de los comandantes ahí con el coronel mayor Gabriel Camilli y el comandante Robson Farinazo do canal Arte da Guerra do Brasil. Así que ahora ustedes no me pueden decir que vamos a hablar portuñol porque hasta YouTube hace doblaje al español, al ruso, al inglés, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Mañana 15 horas. Clonación. Vamos a estar con Marcelo Ramírez. ¿Estoy viendo bien o hay una copia de Percy? Un amiguito.
Ay, qué precioso, muy bien, es una copia de Percy. Eso Y está bien. Marce y Ivonne, hagamos un programa también sobre el transhumanismo, súper interesante. Bueno, el transhumanismo puede rozar con lo que nosotros decimos antes también, con esta parte esotérica, porque en el fondo, ¿qué es el transhumanismo? Es el hombre tratando de perpetuar y ser Dios, de crear sus propias cosas. Entonces, no está muy, muy diferente. Y ahí está, gracias Enrique Refollo. Hoy Marcelo justo tenía un compromiso, además de mi error. Va a estar el viernes a las 15 horas, así que tenemos una semanita completa. Chicos, vamos con todo, ¿eh? Cuídense mucho. Vamos, cuídense mucho. Los queremos. Los queremos mucho, cuídense. Gracias, Chao, igualmente. chao.